Conversar de las manifestaciones, de las marchas que ha habido, porque insisto, más allá de las peticiones globales para nuestro país, para que sea un país mejor, un país con menos desigualdad, estos carteles también representan a las personas que en muchos casos no pudieron salir a marchar. Y son historias que hoy queremos conocer. Estamos con la señora Cecilia Carvajal. Acá. Allá está. Allá está la señora Cecilia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo Cecilia. está? Junto a Leslie, por supuesto. Sí, mi hija. Y a Denise Moraga. ¿Qué tal, Denise? Hola. Junto a Alexia. Mucho gusto. Quiero conversar con ustedes justamente con respecto a ese cartel que dice: violento fue tener que vender mi casa para pagar el tratamiento de mi hija. Cuéntanos, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo partió todo? Todo partió cuando mi hija tenía 5 años. La llevé al médico porque Ella, Alexia. Sí, mi hija, Alexia, estaba presentando como desarrollos que no cabían en una niña de 5 años. Muy precoces. Muy precoces. ¿Ya? Y la verdad es que, bueno, yo estaba sin trabajo en ese tiempo, mamá soltera, y le hicieron una cantidad enorme de exámenes que los tuve que pagar en forma particular, porque yo tengo FONASA, ¿ya? Y después de muchos análisis y muchos exámenes le descubrieron que tenía el síndrome de McCune-Albright, ¿ya? Ese síndrome es uno en muchos miles. La verdad es que fuimos, no sé si afortunadas o desafortunadas en que nos haya tocado a nosotros. Y la verdad es que cuando fui a FONASA a plantear mi situación, a decir, mi hija tiene esto, quiero saber qué puedo hacer. ¿Qué síntomas tenía? Porque era tan chiquitita. La verdad es que era muy 5 años chiquitita, apenas. pero genéticamente estaba como con un desarrollo prematuro. Ya. Ella tenía 5 años en su cuerpo, pero tenía 12 años muy prematuro. muy prematuro. Entonces, el médico, o sea, la persona que me atendió en FONASA me dice: mira, tu hija no se va a morir de esto, ¿ya? Me dijo, porque ella va a poder vivir con esto, tal vez no va a crecer tanto, tal vez le van a salir algunas manchitas, tal vez va a tener un montón de complicaciones, pero hay casos peores que el tuyo. ¿Ese fue el trato? Ese fue el trato que me dieron en FONASA. Y la verdad es que después, bueno, mi hija va a cumplir 17 años en 2 semanas más, entonces no me acuerdo, ella tenía 5 años, ni siquiera sé el nombre de la persona que me atendió esa vez. Y la verdad es que yo dije, estoy sola, ¿qué hago? Y fui donde el médico que le diagnosticó esta patología, y él me dice: mira, la verdad es que esta patología o esta enfermedad es para gente que tiene plata o que lo puede costear. ¿Eso te respondió? Eso me respondió, me dijo: lamentablemente es lo que nos tocó, yo no te puedo ayudar porque el medicamento me costaba 340,000 pesos en ese tiempo. Y Eso yo era sin trabajo. Al mes. Y cada 2 meses. Cada 2 meses. Más los exámenes mensuales que tenía que hacerle. Más las restricciones de alimentación que tenía que tener mi hija. La verdad es que no voy a nombrar a la figura paterna porque no existe. Nunca. No, de hecho aportó, hay nunca ayudó. una demanda por más de 10 millones de pesos por pensiones alimenticias atrasadas. Así que no vale la pena, la verdad. Como tantas mujeres como que muchas más. finalmente, sí, los hombres Y la no se hacen verdad, cargo. y la verdad es que tuve que hacerme cargo. Y yo, cuando conversé con mi mamá, le dije, yo tenía 2 sueños en mi vida. Uno era que algún día iba a tener mi casa propia, porque siempre fuimos de una situación económica muy humilde. Nos criamos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y la verdad es que éramos de las familias que viven achoclonadas, porque no teníamos otro medio. Y cuando fui mayor, mi segundo sueño fue ser mamá alguna vez. Sobre todo cuando, bueno, pero eso es otro tema, cuando me diagnosticaron que no podía tener hijos. Oh, Entonces, cuando ya vi cumplidos mis 2 sueños, que era mi casa propia y mi hija, yo era la mujer más feliz del mundo. obvio. Ahora, cuando a mi hija me dicen que tengo que hacerle un tratamiento, tú pones las cosas en una balanza y tú dices, sacrifico una cosa por la otra. Como ustedes ven ahora, mi hija es una niña preciosa, inteligente. Adorable, además, muy amorosa. Estábamos hablando con Gracias. ella en comerciales. Y la verdad es que ella es Buena una pega niña hiciste. inteligente, y gracias a que yo vendí mi casa, a que yo vendí los bienes que tenía, que no eran muchos, pude pagar un tratamiento con el cual ni el Estado, ni FONASA, ni nadie me podía ayudar. Es que no debería ser así. Entonces, No tendría por qué llegar a un extremo de vender tu casa. Entonces, para ¿por pagar qué un mi protesta? tratamiento. Porque mi protesta siempre ha sido pacífica. Yo siempre, de hecho, en las últimas marchas que han habido, porque
después de todo esto, yo trabajo en salud también. Trabajo en el CESFAM Edgardo Enríquez, en Pedro Aguirre Cerda. Un saludo a todos mis compañeros. La que puerta de la vida. mandamos Un saludo a todos. Un saludo a todos ellos. Y la verdad es que deben estarnos viendo ahora. Y bueno, hemos ido todos los días a marchas pacíficas. Y la verdad es que esta es mi protesta. Que nunca más nadie tenga que vender su casa, su vehículo, empeñar sus cosas, su televisor, para poder pagar un tratamiento médico, porque no es justo. O sea, no porque mi hija no se vaya a morir de lo que ella tenía, No vas tengo a ayudar, cobertura. obvio. O sea, no Y- puede ser. Alexia, me encantaría saber qué sientes tú cuando escuchas hablar a tu mamá, cuando ves ese cartel, cuando sabes todo lo que tu mamá tuvo que hacer para ayudarte en tu enfermedad. Yo creo que es un sacrificio tremendo, porque no sé si todas las personas serían capaces de hacerlo. Uno no le puede exigir todo igual a todas las mismas personas porque tienen diferentes situaciones. Por lo tanto, pueden estar más inestables, pero mi mamá me da un orgullo tremendo, porque gracias a ella yo soy la persona que estoy acá, que he tenido una buena infancia, tengo todo el cariño del mundo, que a lo mejor no me dio mi figura paterna, pero me lo dio ella. Tengo la educación y sé que voy a tener un futuro muy próspero gracias a ella. Pero sí me da un poco de impotencia, y no un poco, en realidad mucha impotencia, el hecho de romantizar los sacrificios que tiene que hacer la gente como nosotros frente a situaciones que deberían encargarse otras autoridades. O, no sé, es un derecho fundamental la salud. Y mi mamá tiene que vender su casa, tiene que irse a otra casa donde la cuestionan, donde la juzgan. Porque vivimos allegadas después de Ahora haber tiene- vivido la casa, Claro, ¿no? de haber vendido la casa. Nosotros vivimos de allegadas mucho Nunca han tiempo en la podido casa de mi abuelo. retomar la vida No. que tenían, claramente. No, nosotros ahora arrendamos. Arrendamos un lugar donde vivir porque la verdad es que no tenemos casa propia. Y lamentablemente el Estado no te puede dar 2 subsidios habitacionales. Yo ya tuve uno y esa casa la ¿Que tuve era que para vender. esa casa? Era Sí. para esta casa. La casa la vendí para pagar la salud de mi hija. Y ahora no puedo tener una casa Perdona, nuevamente. No sé que es posible hablarlo, pero en una situación de apuro, muchas veces uno hace Ujú. vista gorda, digamos, pero en el caso del precio de tu casa, ¿la pudiste vender al precio justo? Yo la regalé en 15 millones de pesos. ¿Por desesperación? Por desesperación, porque el tratamiento de mi hija en principio costaba de 13 a 15 millones, con análisis, con exámenes, con todo, pero al final se fueron dando más cosas, entonces tuve que empezar a trabajar en lo que yo sabía, porque en ese tiempo no tenía trabajo tampoco. Entonces hay mucha gente que me conoce y empecé a vender tortas, empecé a vender queques, empecé a tratar de rebuscármelas para ver la forma de conseguir la plata y tener mensualmente para los exámenes y mes por medio para tener para el tratamiento. El tratamiento es una hormona que es carísima, que es el LHRH 11,25 Y eso sigue en hasta ese el día de hoy. tiempo. Eso es hasta el Creo día- que yo- cambiaron el Parece que ahora tratamiento. cambiaron el No, no, formato. pero digo, tú sigues en tratamiento Ah, constantemente? estoy en controles anuales y con hormonas mensualmente, Ya. porque mi síndrome me afecta de muchas formas, como le estaba explicando detrás de cámara, crecimiento, hormonas y todo eso. Entonces, aún me deja un rastro del que todavía tengo un poquito de miedo, porque me desregulas mis hormonas al final. ¿Pero eso es solo hasta los 18 o eso es de No, por vida? de por De por vida. vida. De por vida. Y hay casos más fuertes que el mío. Entonces, yo alcancé O a sea, tú te tenerlo. tienes que tratar de por vida. Sí. Y hoy día, ¿cómo lo haces? ¿Ha cambiado algo esa enfermedad? Y yo no la había escuchado, no sé si Es una enfermedad si es rara, de común, hecho. no. Sí. O sea, me imagino que por lo mismo no está en el auge, no lo sé. No. Y en la No. ley Ricarte Soto tampoco. Tampoco. No. Porque hay un No. avance para estas Mira, enfermedades ahora más raras, un afortunadamente poco frecuentes. a mi hija ya no le tenemos que inyectar el medicamento hace un par de años, pero sí tiene que tener controles anuales y hormonas mensuales. Después de esto que pasó, de lo que le descubrieron a mi hija y todo, yo dije, bueno, yo no me voy a quedar sin trabajo toda la vida. Y me puse a estudiar. Y estudié, conseguí becas, seguí vendiendo mis tortas y mis queques como siempre. Y estudié técnico paramédico de nivel superior en odontología. Entonces tengo dos carreras. Y ahora trabajo, como les decía, en un CESFAM. Y la verdad es que entiendo tanto la realidad de la gente, entiendo tanto que no puede ser posible que el Estado nos entregue 6.300 pesos para suplir todas las necesidades básicas que son medicamentos y de alimentación de un usuario
y que con eso nosotros mismos tenemos que ver qué hacer con esa plata. Independientemente de la gente que tiene otras patologías como mi hija, porque eso no lo ve nadie, no lo cubren. ¿Y cómo se vive la angustia? Tú nos contabas de estos dos sueños, que era ser mamá y de tener tu casa propia. ¿Cómo se vive esa angustia cuando ves que tu hija está en peligro? ¿Temiste por su integridad también? Mira, la verdad es que lo que más me tocó, porque cuando íbamos a los controles médicos con mi hija, yo siempre fui con ella. Y la verdad es que nos empezaron a explicar las patologías y yo era como que sentía las voces de lejos, pero como que no empiezas a asumir lo que te está pasando. Y cuando llegamos a la casa, me acuerdo que iba a meter a mi hija a la ducha y yo siempre contaba esto con mucha emoción, porque mi hija me dice, mamá, ¿qué tengo? Era muy chiquitita. 5 años. Claro, y le digo, tienes algo que no es común de toda la gente, pero lo vamos a tratar de solucionar. Y me miró y me dijo, ¿me voy a quedar chiquitita para siempre? Oh. Y la verdad es que no pude evitar ponerme a llorar con ella. Y le dije, no, hija, no, eso no va a pasar. Tú vas a ser una niña normal y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tú seas una niña como cualquier otra. Y la verdad es que al principio las expectativas de crecimiento de mi hija, el médico me dijo, mira, si Alexia llega a 1,20 m, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y la verdad es que mi hija hoy mide 1,56 m, gracias a todo el tratamiento que le hicimos, Te pasó, a de todo, se pasó. Entonces, y la verdad es que cada vez que mi hija se enfermaba o tenía algún problema de salud, le mando un beso enorme al doctor Gabriel Arancibia Sael, que él fue el médico que me la trató toda la vida, que la trató de chiquitita, y él me regalaba las muestras médicas para que yo no tuviera más gastos adicionales. Ah. Él me decía... O sea, ahí hubo sí, un buen doctor. Sí, un Sí. buen médico que me dijo, mira, la Alexia está resfriada, ya, yo te consigo los jarabes de amoxicilina. La Alexia tiene esto, yo te los consigo. Y me conseguía todas las muestras médicas en ese sentido. Yo no tenía nada que hacer. Con el otro tema de su síndrome no me podía ayudar mucho, Claro. porque era un tratamiento demasiado caro. Pero hubo humanidad. Pero hubo humanidad. Claro. A él yo le tengo un cariño enorme, enorme. La diferencia porque cuando hay buen trato. Sí, ¿no? esa es la diferencia. Yo me saco el sombrero con él. Yo digo que el doctor Gabriel Arancibia fue el mejor pediatra que pude tener. El Qué mejor grande. pediatra que pudo tener mi hija. ¿Ya no está? Sí, sí está. Ah, pero qué él bueno. trabaja en otra parte. Sí, Pero en el servicio público No, sí. no, no, Ah, no. Él trabaja por eso no puedo decir. dónde. Oye, nos ha encantado escucharla a ustedes. Queremos seguir hablando, por supuesto, pero